Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto, es un honor reencontrarnos nuevamente como cada martes que hemos estado trabajando en este mes de febrero. Un mes que, bueno, a mí me gusta mucho el mes de febrero porque así como que todavía tenemos el sabor a inicio de año, pero también porque el mes de febrero pues es un mes de muchas festividades, el mes del amor, de la amistad que trasciende fronteras, trasciende distancias, dimensiones, y que yo creo que en ese afán también nos retroalimenta mucho, ¿no? El estar, por ejemplo, reunidos aquí a través de este evento, de esta conferencia, pues nos permite estrechar lazos de amistad, de compañerismo, y eso es muy, muy valioso. Entonces, bueno, fantástico que nos encontremos ahorita aquí en este mes de febrero. Por otra parte, pues también está el Día de la Bandera, el Día de la Justicia Social que estaba yo viendo que justo es el día de hoy. Bien, entonces, pues estamos de manteles largos. Hemos tenido un ciclo de conferencias muy interesante y que, como lo platicaba yo en otras ocasiones, la, se le pensó mucho a este tema. Y hoy, bueno, este ciclo de conferencias va a ser un pilar para siguientes, por supuesto. En la primera conferencia ya hago una recapitulación para que veamos también la base de esta siguiente conferencia. En la primera conferencia, bueno, fue la participación de Monique Knack, que es una asociación civil eh, guiada y con la conducción de Cristian Navarrete, y que bueno, este proyecto surgió como un proyecto escolar, ¿sí? A partir de una iniciativa escolar donde se vio entonces cristalizado el esfuerzo, el interés, el gusto por, por trabajar en bien de la comunidad, de la sociedad. Por supuesto que en este caminar ha estrechado lazos de amistad, de compañerismo, redes de apoyo. Y bueno, en la siguiente conferencia, que fue la semana pasada, nos acompañó la licenciada Ofelia Aguilar Hernández. Ella, 30 años de experiencia y trabajando en una asociación civil que se llama MEXFAM. Posteriormente a esto y con esa expertise, creó su asociación. Una asociación que va en pro de las mujeres y de su entorno. Entonces podemos ver dos grandes espacios o dos grandes génesis de este trabajo con asociaciones civiles y el trabajo independiente. El primero, desde la iniciativa, desde el interés, el servir, el compromiso social. El segundo, ya desde una formación disciplinar, con un objetivo, con una institucionalidad, y que por supuesto esto permite tener un panorama mucho más amplio de todo lo que se puede hacer con las asociaciones civiles. Entonces, la intención de esto era ofrecer dos contextos diferentes, que a todos los que estemos aquí presentes nos permitan visualizar que todo es posible siempre y cuando nosotros lo planteemos de esa manera. De igual forma, ambas conferencias nos han venido nutriendo sobre cómo cuáles serían esos pasos a seguir para poder concretar y llevar a cabo una asociación civil. En ese contexto, bueno, pues hoy justo nos acompaña Carla Gelis Sánchez Sosa. Me voy a permitir leer su reseña curricular, porque bueno, eso nos permite dimensionar el por qué ella nos está acompañando el día de hoy y que esta tercera conferencia, pues por supuesto que también viene a enriquecer mucho más este ciclo. Bien, Carlita, a ver, tenemos por ahí un micrófono abierto. Permítame. Ya está. Bien, entonces les comentaba, ahí está.
eh, una reseña curricular, una semblanza, y bueno, Carla Sánchez Sosa, ella es arquitecta por formación profesional en el Instituto Tecnológico de Campeche. Es máster en producción y enseñanza de las artes visuales por la Universidad de las Artes de Yucatán. Actualmente es estudiante del doctorado en trabajo social en nuestro Colegio Universitario Internacional Baluartes. Ya está ella en su segundo semestre, terminando primer semestre. Asimismo, es doctor honoris causa en el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, doctor honoris causa en Liderazgo de Excelencia en el Claustro Doctoral Hispano Mundial de Líderes Globales. Es una mujer con discapacidad, catedrática, conferencista, ponente, dialogante, tallerista y facilitadora en diferentes cursos, talleres, paneles, conversatorios, foros y congresos. Con diversas publicaciones, 7 veces diplomada por diferentes instituciones y órganos colegiados. Ha sido consultora y asesora voluntaria de diferentes poderes, integrante del sistema de monitoreo, consejos, comisiones nacionales, secretariados técnicos de diferentes instancias de gobierno, autoridad y presencia nacional relacionadas a los derechos humanos de las personas con discapacidad y el tercer sector. Asimismo, expresidenta e integrante del Consejo de Honor y Justicia del Colegio de Arquitectos de Campeche, AC, de la Asociación Mexicana de Personas con Discapacidad, del Centro de Investigación y Fortalecimiento para las Organizaciones de la Sociedad Civil de Campeche, ganadora del Premio Mundial Águila de Oro a la Excelencia Cívica por la Unión Hispano-Mundial de Escritores en conjunto a 1000 Mentes por México Internacional, con apoyo de la Academia Mundial de Literatura, Historia, Arte, Cultura y organismos adheridos. Ganadora del Premio Ciudadano del Año por Campeche, región Península de Yucatán, otorgado por el Consejo Consultivo, formado por académicos, investigadores, empresarios y organismos de la sociedad civil, entregado de manos del gobierno del estado de Yucatán. Fue secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas del estado de Campeche, secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura en el estado, actualmente titular de la Unidad de Vinculación con Obras Federales de la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora del estado de Campeche. Una amplia trayectoria, una amplia expertise que tiene en este momento nuestra ponente y que bueno, Carla, pues yo te agradezco infinitamente el que nos acompañes el día de hoy y bueno, te cedo el uso de la plataforma, del micrófono, para que nos compartas esa trayectoria a partir del trabajo independiente y del trabajo con las asociaciones civiles. Creo que eres una máxima exponente precisamente de estos dos temas. Bienvenida. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por, por estar aquí el día de hoy y regalarme unos minutos de su tiempo, porque la verdad es que ahora lo que falta es, después de la pandemia, lo que nos falta es tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación, maestra. De verdad que agradezco mucho las porras que siempre me echan. Eso que escucharon me ha hecho, me ha dado momentos de felicidad muy grandes, pero sinceramente lo que me hace más feliz a mí es estar en estos espacios en los que me invitan a colaborar. Eso me llena de mucha felicidad. Yo debo confesarles a todos que este ejercicio con la organización, a ver, parece que cambió otro idioma, dice. Vamos a regresarlo al español. No importa lo del idioma, ¿verdad, maestra? Parece que Sí, algo sucedió con el idioma, alguien hizo el ajuste, no sé. ahí está, ya está otra vez. Ok. Bueno, y yo les platicaba todo este.
este resumen curricular que pudieron escuchar, si se dan cuenta, casi todo viene a partir de la sociedad civil, de mi trabajo con la sociedad civil. Y en la vida he tenido una jefa, y es la que tengo actualmente. Eso quiere decir que trabajo formal al servicio público, pues he tenido nada más una vez. Sí, sí, realmente es el que tengo actualmente. Creo que soy la única que ha tenido 3 nombramientos durante este gobierno. Es muy curioso, pero así es. Entonces se los quería platicar muy rápidamente, pero verdaderamente a mí lo que me hace muy feliz es estar aquí. Como lo escucharon, yo adquirí mi discapacidad hace más de 20 años, más de 23 años, y inicio platicándoles que eso no fue mi principal motivación para dedicarme al tercer sector. Les cuento un poquito de mí. Yo crecí a los pies de mi abuela, y digo a los pies de mi abuela porque ella adquiere una discapacidad importante también por una enfermedad crónico-degenerativa, pero yo siento muchísimo interés en escucharla y aprender de ella. Mi abuela me enseñó 2 cosas muy importantes, ¿no? A ser creativa ante la discapacidad y a ser empática. No había cosa que hiciera más feliz a mi abuela que compartir. Y yo recuerdo mucho la felicidad que le causaba cuando ella compartía algo, ya sea una acción o ya sea algo material. Y eso fue lo que me marcó muchísimo para que antes de adquirir la discapacidad, pues yo ya estuviera inmersa en muchísimas cosas que tenían que ver con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ese es mi punto de partida en todo este trabajo de sociedad civil. Hago una pausa cuando adquiero la discapacidad a través de un accidente, pues por cuestiones de rehabilitación propias de la nueva condición. Aproximadamente durante 2 años hago una pausa y hago una búsqueda y no sabía yo qué buscaba. Yo realmente cuando empiezo a buscar cuáles eran los efectos secundarios de mi reciente discapacidad, me encuentro con el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las de, no sé si recuerdan al antiguo Superman, a Christopher Reeve, que adquiere una discapacidad importante, tiene una fundación con su esposa y yo me conecto con ellos y empezamos a tener comunicación y ellos me enseñan lo que es, de alguna forma, algunas actividades de la sociedad civil que yo ahí encontré un espacio donde estar. Hay algo que mencionó maestra al principio que también marca muchísimo esta trayectoria y es esa pregunta y es esa afirmación que actualmente hace mi actual jefa. Ella siempre habla de otro mundo posible. Otro mundo es posible, siempre dice. Hay una lectura que yo hice en un círculo de lectura internacional, porque bueno, esto de la pandemia vino a modificar muchas cosas, pero más la forma en la que nos conectamos, nos comunicamos y las que podemos adquirir conocimiento. Sin embargo, para las personas con discapacidad es algo muy común. Es una de las capacitaciones que tuve en línea, participé en un círculo de lectura internacional y una de las lecturas que me correspondió analizar precisamente se llamaba Otro mundo es posible, de Aurora Fernández Polanco, que se los recomiendo muchísimo. Aurora Fernández Polanco decía, ¿qué puede el arte hacer por la discapacidad? La difícil promesa del arte de curar la discapacidad. Yo ahí pensé, yo dije, ¿cómo voy a cambiar el discurso de la discapacidad? ¿Cómo puedo curar la discapacidad? ¿Con qué herramientas, no? En ese entonces fue el arte. Pasó mucho tiempo y después regresé al arte a buscar un discurso nuevo a través de la semiótica. Pero en un inicio, cuando yo empiezo a visualizarme como una persona con discapacidad, fíjense que yo no pasé un proceso de duelo. Yo les cuento algo muy personal. Yo no tuve duelo. Lo que tuve fueron muchas preocupaciones y ni siquiera por mí. Yo pensaba cómo le hacían los demás que tenían menos oportunidades que yo, ¿no? De asistir a una terapia, de comprar sus insumos médicos, porque a que me conoce sabe que cuando los conozco y me preguntan sobre la discapacidad, siempre les digo, la discapacidad es ¿cómo se llama? La forma de vida, el estilo de vida más caro que hay. O sea, no hay un estilo de vida más caro que la discapacidad por todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y comprar. Yo pensaba, ¿cómo le hacen los demás allá afuera para sobrevivir a la discapacidad en una ciudad que además no está diseñada para personas con discapacidad? Allá surge otro proyecto que se llama Ninguna ciudad en la que estés, que trata propiamente de las barreras arquitectónicas o de infraestructura que limitan la participación de las personas con discapacidad. Hasta ahí yo tenía el camino muy bien marcado y yo decía, yo quiero analizar esto, yo quiero saber cómo ayudar a los demás,
porque a lo mejor fue una especie de bloqueo de mi propia discapacidad, no lo sé, pero fue muy provechosa. También quien me conoce sabe que soy la niña del carbón. Si Papá Noel me trae carbón, yo hago carnita asada, ¿no? Entonces, de la discapacidad que tomé el tiempo que tenía libre para estudiar, tomé algunos muy buenos consejos que me dieron para sobrevivir. La expectativa de vida de la discapacidad en ese entonces era de no más de 6 meses, después pasabas 3 años, y si la hacías podías llegar a vivir 5 años, ¿no? Yo llevo 23 años con la discapacidad. Yo me gustaría que hagan memoria y recuerden si conocen personas con discapacidad que la hayan adquirido, no por edad, que lleguen a cierta edad, pero que hayan adquirido la discapacidad. Casi no hay. La expectativa de vida es muy, muy corta. Si yo quería sobrevivir, es bien chistoso, pero yo dije, ¿yo cómo sobrevivo a esto? Cuando escuché y leí, porque empezaban entonces los artículos de internet a salir, todavía estábamos en el MIRC, quien vivió esa época del chat del MIRC, no había todavía espacios como estos, pero cuando yo leo, tengo toda esa documentación, yo, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? Ingreso a otra asociación civil y ahí me dan un consejo, un psicólogo me dice de la asociación civil que se encargaba de la contención de personas que recién adquirían discapacidad y me dice, no dejes que se discapacite algo muy importante en tu cuerpo, que es esto, ¿no? Esto no dejes que deje de trabajar, tú sigue estudiando y sigue leyendo. Tomé el consejo y me ha funcionado muy bien. No quiere decir que solo he estudiado, ¿eh? Yo creo que soy como la película esta del Pedro Infante cuando dice, yo solo no he sido chofer y quiero ser chofer, ¿no? O no he sido vagabundo y quiero ser vagabundo. He tenido la oportunidad de tener muchos trabajos de manera independiente. He tenido la oportunidad de poder ser independiente económicamente. Eh, Ahora tengo oportunidad en el servicio público, cosa que me hace muy feliz porque me permitió implementar muchas cosas que trae de sociedad civil. También, como usted dice, maestra, esta es una muy buena oportunidad de abrir un espacio para que retomemos el tema sociedad civil porque revisando la lectura, llevo 2 años como muy empolvada con estos temas y esta presentación me sirvió muchísimo para preguntarme dónde vamos, o sea, qué pasó mientras no estaba, ¿no? Hace 6 meses, cuando inicio el doctorado, también retomo las actividades de las asociaciones, viendo a ver qué se puede hacer ahora que tengo muchas más oportunidades. Y entonces en la lectura pues no es tan favorable para las organizaciones, ¿no? Nos estamos quedando muy atrás en materia de política pública y de seguir aportando a las instituciones, nos estamos quedando sin recursos. Digo nos, porque hoy estoy en papel de sociedad civil, quiero dejar mi papel de servidor público aparte. Hoy van a escuchar un lenguaje ciudadano como tal. Nos estamos quedando atrás en recursos para seguir ayudando. Eh, Nos estamos quedando atrás en formación de nuestros propios voluntarios y en conocimiento de lo que tenemos para seguir adelante. Eh, yo creo que es muy importante que nosotros abramos un área de oportunidad a la sociedad civil porque hay dos palabritas que son súper, súper importantes cuando hablamos de sociedad civil, y que están muy relacionadas con la misma. No sé si me apoyan a ver el micro o yo lo puedo hacer. A ver, ya está. No sé, ya está. Gracias. Entonces, hay dos palabras que son bien importantes y que van de la mano de la sociedad civil. A pesar de que es sociedad civil, hay que recordar que está formada por ciudadanos y por otra cosa de la cual depende la sociedad civil y que además abona a la sociedad civil, que es la democracia. Sin democracia no hay sociedad civil, pero la sociedad civil es la que mantiene y que genera la permanencia de la democracia en muchos países. Entonces, es bien importante que retomemos la importancia de cómo sacar de donde estamos la sociedad civil y proyectarla y darle un empujón, como cuando sus inicios o como cuando sus mejores momentos, que fueron la creación de diferentes, el impulso a la creación de instituciones tan importantes como la Comisión de Derechos Humanos, como el mismo Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, todas aquellas secretarías que tienen que ver con el tema de la discapacidad. Todas esas instituciones no nacieron porque a alguien se les ocurrió, ¿verdad? Sino nacen impulsadas a través de la sociedad civil organizada que pues vive la problemática, trata la problemática y soluciona muchas veces la problemática en aquellas áreas de oportunidad también que los presupuestos no permiten
eh, pues de alguna manera atender. Ahí es donde entramos nosotros. Hoy como a mí me gusta mucho generar un poquito pues de conocimiento o algo así y aprender juntas, les voy a mostrar una presentación que realicé en Canvas. Aprovecho y les enseño la herramienta porque también en las últimas capacitaciones donde he estado, no la conocen y la verdad es que tiene unas ventajas increíbles para quien no domina mucho la tecnología, ¿no? Entonces, comparto pantalla y me voy de una vez a la presentación. Aquí está, esta es la herramienta. Algo que les quiero decir, aprovechando que estamos aquí, esta es una charla más que una conferencia. Traigo un poquito de todo para que podamos ir conociendo y sobre todo generando algunos cuestionamientos y posibilidades de preguntar más adelante cómo trabaja una organización del tercer sector o una organización no gubernamental. Y también pues me gusta como presentar herramientas cuando tengo esta oportunidad con ustedes y también directamente vamos a ver dónde estoy tomando algunos conceptos y algunos datos importantes para quien esté interesado en generar trabajo a través de la sociedad civil. Yo estoy segurísima, maestra Marlene, que si más adelante hay una capacitación en específico para este tema, se puede hacer algo padrísimo si alguien quiere incursionar en esto. Yo estoy segura que como trabajadores sociales también, ustedes tienen mucho que ver con esas organizaciones porque he escuchado también en mis clases que cuando corren a la política pública y no pueden solucionar algo, siempre corren a alguna organización que seguramente les va a ayudar, ¿no? Es importante conocerlas y por eso les voy a enseñar directamente cuáles son esas páginas donde he estado consultando y cuáles son las herramientas que he estado utilizando. A ver si también más adelante puedo proyectar. Este es Canvas. A mí me encanta trabajar en Canvas. Digo, trabajamos en PowerPoint, trabajamos en Word, trabajamos en otras herramientas, pero cuando tenemos que hacer lecturas rápidas y resultados rápidos, esta es la herramienta que me encanta trabajar. Acabo de hacer tiene un editor de video también impresionante que es muy fácil y muy amistosa el ambiente. Entonces, si vamos a generar conocimiento desde la gente para la gente, creo que lo principal que debemos saber es que las organizaciones trabajamos así, es el ciudadano para el ciudadano, ¿no? Digo, si hay unas relaciones con autoridades y con ejercicios de poder, y cuando hablo de poder no estoy hablando de aquel que domina, ¿no? Estoy hablando que aquel que organiza de manera legislativa y ejecutiva, pues la política de un país. Entonces, en este esquema ya hablamos un poquito de mi historia. Quisiera hablar también de la cronología del tercer sector, cómo surge el tercer sector en México. Este, y vamos a empezar con una reflexión eh, que yo creo que ahorita necesitamos concientizar, porque de pronto tendemos nosotros a observar el ejercicio de pronto de nuestras autoridades como si fuéramos, y como si hubiera una cuarta pared que no hay que romper, ¿no? Como si el ciudadano estuviera detrás y la película la hacen los demás. Y yo siento que la ciudad, al ser formada por ciudadanos, tiene que ser intervenida por ciudadanos. Y si no, pues tendríamos que aceptar que las ciudades son como son, porque nuestros ciudadanos son como son, ¿no? Esta es una reflexión que habla de cuando nosotros hacemos esta reflexión y la entendemos, esta es de Platón, cuando nosotros entendemos qué ciudad queremos, qué México queremos, qué Campeche queremos, es cuando nos queda el gusanito aquel de decir, bueno, yo quiero hacer algo. Empezamos por voluntariado, después pasamos por el activismo, todos tienen procesos diferentes y algunos que no ceden en el empeño de pronto terminan haciendo sociedad civil, ¿no? Así yo comencé, como les platico, pensando que la ciudad no era para mí, y dije, ¿qué puedo hacer por la ciudad? Se me ofrece un proyecto para accesibilizar el centro histórico. Incluso me dicen, es por beca, Carla, no hay pago, es un pago representativo. Pero hay una cuestión moral que me obliga a hacer ese proyecto y las rampas que están en el centro, las que todavía se conservan, el diseño de ese proyecto, pues ahí soy parte también de. ¿Qué pasó? Perdón. A ver, ya me están avisando. Es que acá tengo mi asistente técnico y me está avisando que no se ve la presentación. Ahí voy. Aquí está. Yo me quedé en la herramienta. Miren que bien también es como un PowerPoint. Ahí
ahí está la presentación. Es que él dice, se están viendo tus cositas. Dije, ah, bueno, ok, que no se vean. Ahí está, ese es un proyecto. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues pensando propiamente en la ciudad. Me ofrecen ese proyecto y dije, órale, aquí, de aquí soy, yo quiero hacerlo. Para ese entonces yo ya estaba en la administración de colegio de arquitectos, no me había titulado de arquitecta, quiero decirles que yo tenía así como el temor de asistir nuevamente a la escuela y estar en un espacio, yo me accidento justamente cuando tenía que hacer mis procesos de terminación de dos carreras, una muy bonita que todavía tengo muchas ganas de estudiar, que es la normal superior, de ahí no me pude titular porque cambian de currícula y la otra es la arquitectura. Eso me lleva a titularme para poder profesionalizarme y me lleva hasta la presidencia del Colegio de Arquitectos, donde tuve también la oportunidad de hacer diferentes proyectos que tienen que ver con los efectos de la pandemia y cómo debemos de vivir la ciudad, que propiamente nos abre un espacio increíble para la inclusión, porque la inclusión pues ya no es de nosotros, ya es de todos, ¿no? Ya no tiene más que ver con nosotros como objeto, sino el objetivo somos todos. ¿Por qué en el tercer sector? Yo sí reflexioné sobre qué ciudad quería vivir, intervine qué ciudad. México de alguna forma pasa un periodo histórico importantísimo que ustedes han de conocer mejor que yo, la lucha del 68, de aquellos estudiantes, no sé si recuerdan, me imagino que en algún momento de la historia de su carrera lo han de haber visto. Hay un movimiento importante de estudiantes, pero hay un momento globalizado en ese entonces de la historia y a nivel mundial empieza a haber un ejercicio ciudadano muy interesante que propicia la creación de algunas organizaciones del llamado tercer sector y que no sé si alguien tiene duda de cuáles son los sectores. Lo otro que les iba a decir, esta charla es más que una conferencia, una plática con ustedes, por lo tanto, como en cualquier plática, en el momento que quieran preguntar algo, no nos vamos a esperar hasta el final, sino que abran su micrófono y preguntan, y si ven que alguien más pregunta y quieren esperar, pues esperamos tantito o le damos la palabra o lo hacemos de manera tradicional. Si alguien tiene alguna duda de lo que ve, a mí me gusta responder al momento y lo hacemos mucho más fácil. El tercer sector, el primer sector, recordemos que es pues, el gobierno, el sector público, después viene la iniciativa privada, las empresas, y a nosotros nos llaman el tercer sector, aquellos que hacemos ejercicios de manera organizada, autoorganizada, muchas veces constituida, muchas veces no legalmente constituida, y que nosotros somos así como que la tercera parte de la sociedad que se ocupa de alguna forma de atender aquellos vacíos que por cuestiones metodológicas, técnicas o presupuestales no puede atender los otros dos sectores. ¿Cuál es el papel que juegan las organizaciones del tercer sector? Todos. Es tan diversa y tan hermosa como puede ser todo lo que la sociedad requiere, como la protección de derechos, la defensa del territorio, la vida ciudadana sana, la democracia y la creatividad. Aquí vamos a empezar a ver mucho la palabra democracia, porque lo que más defiende la democracia como la igualdad para todos, de alguna forma, es el ejercicio que la sociedad civil trata de hacer, que aquellos que se quedan abajo, que se quedan un poquito más atrás, pues echarles la mano y tratar de equilibrar alguna injusticia o tratar de equilibrar la famosa justicia social. La función en la comunidad es definir desde la sociedad y es un reto enorme para la sociedad civil definir cuál es su tarea para la comunidad. Muchos lo hacemos y cómo se ingresa o cómo se entra o cómo termina uno en el tercer sector. Dicen que hay dos paradigmas, esos paradigmas, palabras más, palabras menos, son los dos sentimientos que te llevan a trabajar. La una es que tú vivas una condición. Es un paradigma importantísimo. Yo le llamo el paradigma del amor, porque tiene que ver con que tú vives una condición y así como yo en un momento quise hacer algo por los demás, alguna persona que quieres mucho vive alguna condición que necesita hacer o que necesita tener justicia social o que necesita ser atendida y sientes que es poco atendida. Pues yo por eso le llamo el paradigma del amor, porque realmente se entra a esto cuando tú te das cuenta y alguien me hacía la pregunta, ¿cuánto te pagan por hacer esto? ¿Podemos ganar dinero? Sí, no podemos tener fines de lucro,
pero no nos pagan cuando empezamos las acciones de voluntariado. Las hacemos entregando al contrario nosotros nuestros recursos y nuestra disponibilidad de tiempo y a veces, como en mi caso, pues el de mis asistentes técnicos y las personas que me quieren mucho y siempre me siguen en mis locuras. Según Giselle Rentería, todas las organizaciones del tercer sector tienen una característica en común. Se rigen sin fines de lucro y no están en la búsqueda del poder. Esto, y ahorita voy a tratar de salir de aquí para poderles enseñar. Y me voy a esta ahora. Esta es una liga que quiero que vean. No sé cómo se ve, no sé cómo se ve, pero espero que estén viendo todas las páginas que están abiertas, ¿no? Quiero platicarles un poquito de esta página del Tecnológico Monterrey, Conecta, donde hay un artículo de Giselle, aquí, No, no la vemos, Carlita. Tendrías que dejar de compartir y volver a compartir. aquí voy, Ujú. aquí está, ya, perdón. Maestra, hoy no me va a creer, pero hoy estoy más nerviosa que cualquier otra presentación. No nerviosa, estoy ansiosa porque estoy muy contenta de estar acá. Bueno, aquí está la página, es Conecta del Tecnológico de Monterrey. De todas maneras, ¿no se ve todavía? No, Sí. Ok, vamos a ver. seguimos viendo Canva. Ahí está, compartir. Sí, ahora sí, ¿no? Mm. A ver, Tendrías que tener activa la sí, otra pestaña cuando compartes. aquí está. Ujú. Voy a cerrar, la voy a poner activa. A ver, aquí, ya está activa. Y vamos a ir. Ah, no, aquí está, Conecta. Ahora sí. Ahí está. Bueno, esta es la página de Conecta del TEC de Monterrey y hace un análisis del tercer sector y lo describe de manera muy clara, ¿no? Dice, son organismos que pueden ser formales, informales, registradas, sin registro, parte de un Estado, independientes, autogobernables y voluntarias. Cuando surge el movimiento del 68 y algunas de las organizaciones de la sociedad civil, incluso dicen que la participación en el Producto Interno Bruto del país a través de la sociedad civil es del 6%. Algunos otros dicen que es del 3%, porque se han generado más de 600 millones de pesos en recursos a través de la sociedad civil. Entonces, incluso hay algunas instituciones educativas, algunos organismos paraestatales y algunas instancias que son auspiciadas, digámosle, por el gobierno, que también participan de ese Producto Interno Bruto. La cifra no es menos importante cuando hablamos de las organizaciones que trabajan de manera totalmente independiente, porque esta es aproximadamente un 3%, unos 300 millones de pesos, 300 mil millones de pesos, algo así, genera la sociedad civil. Les prometo el dato más adelante porque no lo recuerdo muy bien, pero sí formamos parte del Producto Interno Bruto del país. Esto es para romper con aquel paradigma que dice que cuando nos dicen somos sin fines de lucro, entonces dicen no podemos cobrar nuestras acciones. Claro que podemos cobrar nuestras acciones y tenemos la obligación de participar de los ejercicios presupuestarios y del pago de impuestos correspondientes a través de estas acciones. Sí, es cierto también que la sociedad civil está sobreregulada de alguna forma y eso habría que también analizarlo, alguien tendría que estarlo analizando, pero es importante que sepamos que la sociedad civil puede sobrevivir y subsistir si nosotros la profesionalizamos e institucionalizamos de una manera adecuada. Bueno, dice son autogobernables y voluntarias. No quiere decir que nos mandamos solos, ¿verdad? También estamos bajo el régimen de una ley que también fue propiciada por el mismo ejercicio de la sociedad civil, la ley de fomento, que ahorita les voy a mostrar un dato muy bueno para la sociedad civil, que aprueba por fin una norma en específico que a mí me interesa mucho. ¿Cuál es su función? Incluir a todos los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. ¿Por qué dicen la toma de decisiones públicas? Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil,
somos muchas veces quienes conocemos de primera mano qué es lo que quiere el ciudadano, qué es de cómo se forman esas organizaciones. Muchas veces tenemos el deseo y la necesidad profunda del ciudadano, porque lo que no pueden llevar a ciertos espacios institucionales, muchas veces nosotros vamos a buscarlo. Sobre todo quienes se dedican al trabajo social, generalmente van a la comunidad y alguna vez lo platiqué también, tienen la problemática de primera mano, la atención de primera mano e inclusive la solución de primera mano. Y por eso también hago la pausa y digo, es bien importante revalorizar el trabajo social y el resultado del trabajo social. Para eso nos acaban de enseñar una herramienta importantísima que se llama sistematización. Aquí está Shirley y una compañera. Es importantísimo aprender a sistematizar. Y también porque hago el énfasis en estas herramientas que necesitamos las organizaciones. En las conferencias que he podido explicar sobre sociedad civil, me llena mucho de emoción ver sus actividades, ¿no? Y yo aquí quería meter un montón de actividades que he hecho a lo largo de estos 23 años. Luego pensé que no quería quedarme con esa preocupación, ¿no? Que algunos decían, no nos da tiempo de documentar, no nos da tiempo de tomar fotografías, no nos da tiempo de hacer registros porque estamos inmersos en la actividad. Pero si no salimos de esa inmersión de la actividad y si no determinamos esta sistematización de estas acciones, no tenemos la oportunidad de generar políticas públicas en favor de nuestro ejercicio. Eso quiere decir que es importantísimo, maestra, y por eso yo decía al principio, ojalá pudiéramos hacer una cuestión de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil, porque hay que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Y yo entiendo que a veces nos gana la pasión, pero es súper importante no dejar morir la sociedad civil porque entonces estaríamos dejando morir la democracia, ¿no? Sino que al contrario, teníamos que ver cuáles son los espacios en los que podemos participar y cuáles son los espacios presupuestarios también que nos corresponden poder hacer. Y creo que Leti en una clase de doctorado decía, hay que hacer proyectos, pero que tengan alguna cuestión económica implícita para que no lleguen a ser un yugo en la sociedad civil. Y tiene toda la razón, pero si no tenemos un expediente formado de nuestras actividades, no podemos decir tenemos la experiencia adecuada para hacer este proyecto que viene con una remuneración económica. Todas las organizaciones, hay, como lo decía anteriormente, una diversidad importante. Hay culturales, deportivas, de educación, investigación, salud, servicios sociales, medio ambiente, desarrollo y cuidado, legales, asociaciones de negocios, profesionales, fundaciones y religiosas. Yo creo que 10 de 10 he pasado por todas estas organizaciones y no solamente en las actividades, sino que creo que una vez que yo tuve esta visión de alguna forma de todo lo que podíamos hacer, paso de la Asociación Mexicana de Personas con Discapacidad y entonces incluso hacemos otros ejercicios ciudadanos, como intentamos formar un observatorio ciudadano, un consejo de asociaciones que me parecía un ejercicio de poder innecesario. Hacer un consejo de organizaciones era como que alguien llevaba la batuta de lo que hacían los demás y como que no estaba yo muy de acuerdo en eso, no sé si es tan necesario, pero decidí de alguna forma organizar algo que se llamó el Centro de Investigación y Fortalecimiento para las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este centro tuvimos la oportunidad de interactuar, de gestionar, de apoyar, de asesorar a más de 400 organizaciones de la sociedad civil en Campeche y en México, porque como que se corrió un poquito la voz y nos empezaron a buscar del norte del país, del centro del país, y es lo que me dio un termómetro bastante acercado a cuáles eran las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil, que más adelantito vamos a platicar de una manera muy rápida porque ya vamos aquí. Esta es la página en general, dice su importancia, todo comienza con la democracia, es un medio de representación, buscamos transformar la sociedad por medio de la misma. Realmente el discurso que la autoridad tiene muchas veces la responsabilidad de lo que la sociedad hace, para mí no es tan válido. Yo siento que la sociedad tiene que tener la fortaleza máxima. A final de cuentas, el ejercicio público es un sector que se puede contar. Se puede contabilizar un porcentaje de personas que actúan en el servicio público, pero la sociedad no.
la sociedad somos todos y tenemos de alguna forma la obligación de buscar transformar a nuestra propia sociedad. Y habrá nuevos mandatarios, autoridades, pero la sociedad civil no cambia, no tenemos ese efecto de periodicidad que tienen los gobiernos. Nuestras acciones pueden ser permanentes, ¿no? Pero perfectibles. Los financiamientos, es importantísimo hablar de financiamientos, pero también, y fíjense que esto es lo que me sucedió a mí hace casi ya 3 años que entré al servicio público, sentí que podía haber un conflicto de interés importante al pertenecer a un sector, a una autoridad pues tan elevada, por decirlo de alguna forma, y seguir en el ejercicio de la sociedad civil. Me llevó 2 años y medio entender que no, entender que se puede trabajar la sociedad civil de manera paralela, como usted también lo dijo al principio, de manera independiente a tu ejercicio profesional, seguirla trabajando y sentir la responsabilidad de volver. Por eso estoy tan contenta, tan ansiosa y tan nerviosa el día de hoy, porque el día de hoy tuve algunas presentaciones en el mes de diciembre y algunas todavía pláticas que pude dar y algunas capacitaciones, pero esta siento que abre un parteaguas el día de hoy para poder seguir trabajando como se estaba haciendo la sociedad civil, ¿no? El conflicto de intereses aparece cuando involucras a la sociedad civil en temas políticos que no deberías involucrar. Aunque hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la política, ¿no? Esas como que las medimos aparte, como que de esas no hablamos. Dice, la subsistencia de estos organismos está en peligro. Se requieren grandes recursos económicos para poder operar. Y es verdad, pero ¿cómo operamos algo que no sabemos cómo está formado? El primer paso para mí sería cómo está formado, eh, cómo está formada la sociedad civil, cómo podemos formarla de una manera que nos permita operarla. Tercer sector. El tercer sector, eh, afortunadamente o desafortunadamente, las problemáticas mundiales han hecho que el tercer sector tenga personalidades diversas, pero que tienen, como lo dije al principio, un objetivo en común. Todas tienen algo común. Aquí, en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en España, en Perú, pero todos tienen como que algo en común que podemos aprovechar, ¿no? Incluso aquellas capacitaciones que tenían más que ver con el tema social, por ejemplo, las capacitaciones, la actualización profesional en materia de discapacidad, tiene una historia más antigua en España, por ejemplo, la solución de problemáticas de exclusión social, tienen una historia más antigua en España también, pero eso no significa que nosotros en Campeche podamos tener capacitaciones que puedan abordar estos temas. Es una necesidad social. El grado de vulnerabilidad que vivimos en el sur sureste, que afortunadamente desde el sector económico y de transporte está siendo abordado, tiene un área muy grande en la que podemos trabajar porque hay muchísimo en materia de educación que tenemos que hacer para poder generar sociedad civil. La profesionalización incluye esta capacitación, esas famosas maestrías que luego se gastan muchísimos recursos en mandar gente a España a estudiar en Barcelona, ¿no? La Universidad de Barcelona, creo que la que más títulos de campechanos tiene, para ir a estudiar cuestiones de sociedad civil cuando la problemática la vivimos aquí, ¿no? Si llevamos un problema a Europa, está padre, pero si tenemos un problema en Campeche o en el sur sureste, y lo trabajamos desde el sur sureste con especialistas del sur sureste, con trabajadores sociales que pueden formar muy bien este espacio de educación, pues creo que podemos hacer más cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Como nos llevan un poquito de camino avanzado, ellos miden su ejercicio de manera profesional, ellos tienen muy bien documentado desde la sociedad civil sus ejercicios, pero también tienen muy claras cuáles son las perspectivas que tienen, ¿no? Algunas de las características básicas, como la personalidad jurídica propia, implican también que tengan mucho parecido con otras legislaciones en otros países, porque al final nuestros objetivos son los mismos. Generalmente van en contra de la pobreza y exclusión social y algunos temas de cooperación mutua, ¿no? En España, por ejemplo, este es el porcentaje de entidades según el grupo prioritario de beneficiarios. Esos indicadores son los que tenemos nosotros que observar en algún momento, pero en México,
para el ejercicio propio. Por eso decía que analizar nuestra situación y el proceso de crecimiento, lo que estamos viviendo, es muy importante desde eso. Tener una cifra, por ejemplo, 43 millones de número de atenciones directas en el 2018, tenemos un peso en la economía del 1.45% del Producto Interno Bruto del país. Parece un porcentaje pequeño. En México se habla de un 3%. No es un porcentaje pequeño. Hay una cifra alarmante de organizaciones de la sociedad civil que no sabemos qué están haciendo, por ejemplo, ¿no? Hay una palabrita que yo aprendí, porque si aquí ustedes ven, yo todos los días trato de identificar alguna palabra que no haya tenido contacto con ella. La lectura es tan vasta que, por ejemplo, aquí dice, ¿se acuerdan que les dije, somos autogobernables, tenemos personalidad jurídica propia, carácter altruista, inclusión social? Pero hay una palabra que debe desaparecer de la sociedad civil y que depende completamente de nosotros, y es esta, la cooptación. ¿Alguna vez habían escuchado este concepto de cooptación? Ok, no. No lo hemos escuchado, pero lo vivimos. No, lo vivimos. Y muy frecuentemente lo vivimos en algunos tiempos políticos muy marcados. La sociedad civil, si bien algunas están formadas por organismos políticos, las demás deberían salir completamente del tema partidista, no político. Yo siento que la obligación de la sociedad civil, una vez que conoce la problemática, tiene que ser política y tiene que abordar la función de la política y sobre todo de la política pública que se implementa para la atención. Cooptación, obligar a alguien a que piense de una manera determinada. Es súper importante la profesionalización porque evita que este concepto sea mal utilizado o sea utilizado en nuestras organizaciones. Si las organizaciones salen o surgen para abordar una problemática y tratar de abonarla, de solucionarla, no para obligar a nadie a pensar como nosotros pensamos. Generalmente si lo hacemos bien, eso va a suceder, ¿no? Si nosotros contagiamos, si nosotros contagiamos de lo que hacemos a las demás personas y les contagiamos, la cooptación debe existir únicamente para generar empatía, nada más. Si nosotros logramos que las personas que beneficiamos o las personas que son voluntarias en nuestras organizaciones eh, generen empatía, pues ya la hicimos. Realmente lo que necesitamos es salir de la sociedad civil un poco y hacer que los ciudadanos pues también hagan suyas sus problemáticas, aunque sea de manera independiente. Al final, quien trabaja de manera independiente en sus comunidades está organizado, ¿no? No saben que están organizados, pero están haciendo algo de manera organizada. Este libro yo quiero recomendárselos muchísimo. Es de las últimas lecturas que publica el Senado, donde se realiza el foro. Esto fue en el 2019. Otra cosa que tengo que destacar es que la lectura es muy escasa en materia de actualidad en temas de sociedad civil. El análisis de la sociedad civil últimamente, que depende de nosotros, no ha generado una lectura que podamos nosotros condensar, está muy dispersa, pero habría como que actualizarla. La lectura más cercana que pude observar es del 2020. Esta sociedad civil en México, este libro yo se los quiero recomendar mucho. Esta es la portada. De todas maneras, se las voy a dejar en algún espacio que me permita la maestra. Y quiero destacar este discurso donde nos habla de lo que ya les había comentado. En este pueden encontrar cómo surge la sociedad civil. ¿Por qué tengo que saber cómo surge la sociedad civil? Dicen que quien no conoce su historia está obligada a repetirla, ¿no? Es importante al dedicarnos a la sociedad civil que podamos dialogar sobre lo sucedido con la sociedad civil, sobre cómo surge, porque esto nos da una idea del potencial que tenemos ante pues la política pública, ¿no? La sociedad civil impulsa la ley de fomento, la ley federal de fomento en el 2024, el de 2004, perdón, y promueve en el país la creación de institutos como la CNDH. Eso es para que vean que no está, que está documentado y que está fundamentado en este documento la creación de estas instituciones llamadas autoridades nacionales a través de la sociedad civil. Es decir, hay un fomento importante de la sociedad civil para la creación de estas instituciones. Además de un montón de normativas y normas que han ido de la mano de la sociedad civil.
Hay algo que me gustaría muchísimo platicarles antes de volver a la presentación. Eh, Esto es una lectura que quisiera destacar, la voy a hacer en este momento. Dice, las organizaciones de la sociedad civil cumplen una función fundamental en la promoción del desarrollo social o sostenible, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena para alcanzar un Estado democrático. Brindan atención especializada o servicios fundamentales a los sectores más vulnerables de la población y contribuyen a visibilizar problemáticas que no están siendo atendidas. Nosotros les llamamos áreas de oportunidad, ¿no? Pero dice, la verdad es que no están siendo atendidas, no porque no se quiera, muchas veces no hay los recursos suficientes para poderlo hacer. Integran diagnósticos situacionales que están cerca de las necesidades locales, generan modelos o propuestas innovadoras, promueven la transparencia y la rendición de cuentas, así como la eficacia de la función pública. Ese trabajo, como ven, de las organizaciones es sumamente importante. No es improvisado, no debe ser improvisado. Puede ser improvisado en un principio porque nos mueve y nos gana las ganas de ayudar, pero después de cierto tiempo tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer todo lo que dice este párrafo, ¿no? Eh, Aquí hay algo que les quiero dejar, ya como que vamos terminando estas lecturas. Aquí hay algo que les quiero dejar, por favor, algo que ayudó muchísimo cuando tuve la oportunidad de apoyar organizaciones, primero en la revisión de sus actas constitutivas en materia de estatutos y después en las propias acciones. eh, yo creo que generamos la cantidad de proyectos que generamos que tuvieron presencia nacional e internacional, porque aprendimos esto muy bien. Aprendimos lo que es la gestión del conocimiento para utilizarlo en el sector, tercer sector. A pesar de que este concepto tiene mucho que ver con el sector empresarial, nosotros formamos parte de una nueva economía, como pudieron ver. Esa nueva economía nos obliga a conocer este concepto, la gestión del conocimiento, muy bien manejada desde la educación para las empresas, pero ahora con un reconocimiento importante de la aplicación. Y si todos estos modelos, a pesar que son escasos, son obligatorios, esta lectura yo quiero recomendárselas muchísimo, porque esta lectura nos dice que todas esas herramientas que tenemos, incluyendo las TICs, que estamos utilizando en este momento, todas esas herramientas de organización para la gestión del conocimiento implican incluso cómo nos vamos a organizar con nuestros voluntarios, quiénes son voluntarios, quienes trabajan directamente para la asociación, quienes reciben un sueldo, por ejemplo, cómo podemos pagarles, pero cómo podemos tener todas las herramientas adecuadas y apropiadas para que podamos ponerlas en marcha de una manera más profesional. No me gusta decir esto, pero lo voy a decir. ¿Cómo hacer que sobrevivan nuestras organizaciones? Importante, ¿cómo hacer que sobrevivan nuestras organizaciones? Aquí les dejo, es una lectura que está muy bien centrada en todos los instrumentos y herramientas que mencionan los autores para poder profesionalizar las instituciones, pero también para que sepamos desde lo educativo, maestra, también qué es lo que tenemos que poner en esos esquemas de capacitación y qué tenemos que enseñarles. Yo, por ejemplo, al inicio del doctorado, usted tuvo la oportunidad de darnos en las clases, ¿se acuerda? De las tecnologías de la información que íbamos a usar en el doctorado. Es increíble que a veces no hemos visto ninguna de esas o desconocemos algunas de esas herramientas importantes y a mí me preocupa que más bien nos ocupa que todo el mundo conozca las herramientas, por ejemplo, la forma en la que se pueden organizar, cómo deben de cubrir el pago de sus impuestos de una manera automatizada, por ejemplo, cómo podemos organizarnos, qué es lo que nos hace falta, cómo podemos manifestar interés en los diferentes proyectos que sí tienen un descargo económico importante, pero que también son auditables, son recursos auditables, y todo esto a través de la gestión del conocimiento podemos aterrizarlo muy bien. Yo creo que es lo que más, la herramienta que más podemos utilizar esta gestión. Yo creo que hay dos herramientas importantísimas en el trabajo de la sociedad civil, a pesar de que surgen de la educación, la sistematización y la generación del conocimiento, la gestión del conocimiento, son las dos herramientas que incluyen todas aquellas tecnologías, metodologías, todas aquellas fuentes que podemos trabajar para hacer esta profesionalización y tener a alguien, por ejemplo, que haga toda la documentación para nuestras organizaciones.
Ese es Francisco Cisneros, yo se los dejo aquí porque es el culpable de que yo haya entrado. Él es un amigo muy querido, ya fallecido, pero él cuando yo no sabía qué estaba haciendo en la organización de la sociedad civil, yo no sabía que estaba haciendo trabajo de la sociedad civil hasta que él me lo dijo. Fue muy chistoso porque me dio un golpe en la cabeza cuando le dije, es que las personas normales, y me dijo, pues tú también eres una persona normal, cálmate, ¿no? Él fue el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, del CONADIS, uno de los presidentes que llevó a la ONU alguna de las propuestas de ley para hacer obligatorio el porcentaje de trabajo de personas con discapacidad en las empresas y en las instituciones públicas. Ese famoso 3% que por obligatoriedad tienen que contratarnos, pues se lo debemos a este caballero en parte, ¿no? Una pequeña parte, pero pues es el que nos llevó, ¿no? Esta reflexión se las quiero contar, pero antes de contarles esta reflexión, eh, me gustaría volver a... Si yo le pico, ven, no, ¿verdad? No están viendo de nuevo la... No. Vamos a ir a compartir de nuevo la pantalla. Aquí está, ahora sí. ¿Ya la pueden ver? El Canvas de nuevo. Sí. 42.743 organizaciones de la sociedad civil hay en México. ¿Cuántas conocen ustedes en Campeche o que hayan acudido, no? Habría que hacer esta reflexión. 42.743 organizaciones de la sociedad civil. Yo aquí les voy a dejar esta cifra para que la tengan. Y voy a hacer una última reflexión de la lectura. Mientras ven la cifra, se las leo para que no les moleste. Dice, en mi concepto, hoy más que nunca es mandatorio que las organizaciones aprendan. La vorágine del cambio nos lleva por esos caminos. Es indispensable estar constantemente aprendiendo. Pero yo quisiera centrarme no solo en la capacidad de aprender, tal como lo plantea Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina, que es también muy interesante, ¿no? El aprendizaje es indispensable en cualquier nivel, cultura o posición económica, a nivel individual, social y empresarial, sino también en aprender, desaprender y reaprender. Estos conceptos cobran especial relevancia ante la inminencia del cambio. Debemos establecer mecanismos para discernir aquello que debemos aprender sobre la marcha, desaprender y reaprender. Los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no apliquen estos conceptos según Toffler. Las organizaciones que se basan en el enfoque tradicional para aprender pierden brillantes oportunidades de aprender sobre la marcha. La incertidumbre es la llave que nos abre las puertas para plantearnos nuevas estrategias respecto al aprendizaje organizacional. Edgar Morin, en su libro Educar en la era planetaria, expone que es imprescindible hoy aprender a navegar por océanos de incertidumbre entre archipiélagos de certeza. Utilizar las TICs para el proceso de aprender, ser creativos, es un referente que nos llevará a reformular los procesos, a cambiar de paradigmas y obtener un aprendizaje colectivo en una organización donde todos somos permanentes aprendices. Yo esta reflexión quería dejárselas porque para mí es muy importante que podamos entender que ya hicimos las acciones, que las podemos seguir haciendo, que podemos tener alcances muy importantes como la asociación que dio la primera conferencia maestra, recuerda cuántas actividades estaban inmersas, en cuántas actividades estaban inmersas, pero también cómo batallan para conseguir el recurso económico. No sé si hay alguien aquí de la asociación que nos recuerde, pero cómo batallan para conseguir el recurso económico para sus acciones. Y eso también me motiva muchísimo a decirles el día de hoy que tomen muy en cuenta la reflexión y que no tomemos también en consideración que lo hemos aprendido todo y lo sabemos todo. Hay mucha gente que llega y nos dice cuando hacemos un ejercicio, esto se hace así, siempre se ha hecho así. Yo creo que hay dos palabras que deben desaparecer, el siempre y el nunca, y podernos replantear nuevos aprendizajes y podernos abrir a nuevas experiencias de conocimiento para el fortalecimiento de nuestras organizaciones. Yo creo que
eh, tuve oportunidad de publicar proyectos también en materia de transparencia. Es muy bonito ver reflejado en una revista importante algunos de los proyectos que hicimos, pero todo eso también fue generado por formar un equipo de personas a quien aprovecho para agradecer el día de hoy. Aquí creo que está Fran, creo que está Leti, creo que está Abril, Emanuel y algunas otras personas que me han ayudado en este ejercicio y que los he obligado, a veces los he mandado a una capacitación, a un curso o algo, y tú aprende esto porque necesitamos esto y cómo organizamos esto, pero de una manera fundamentada, de una manera aprendida. Abrir espacios, maestra, eso es una doble reflexión también. Para quien tenga la posibilidad de abrir espacios para esta profesionalización, lo haga. Evidentemente, tengo total disposición para quien quiera tener una capacitación un poco más asertiva y acertada, más puntual de lo que es la formación de las organizaciones o la profesionalización de las mismas. Aquí yo les dejo mis datos de contacto. Adelanto también, es muy fácil buscarme, ustedes buscan, no hay muchas Gelisles, entonces ustedes buscan Gelisles Sánchez y seguramente por ahí voy a estar. Les agradezco muchísimo, aquí les dejo mi número de teléfono y quiero abrir un espacio a comentarios o preguntas, seguramente quedaron por ahí algunos conceptos que no pudimos tocar, no quiero hacer más extensiva porque hay mucho que hablar de la sociedad civil. Del ejercicio en lo personal, pues los invito a ver mis redes sociales, a platicar conmigo, a hacer una llamada, a echarnos un café y a platicar experiencias, dudas también o si yo puedo servir en algo de manera personal, con mucho gusto ahí estoy, en ese número, ese es el único número que manejo. Y y aquí estoy para ustedes. Nuevamente agradezco, maestra Marlene, el estar aquí. No sé si vieron al final los números o los pongo aquí. No sé si los pudieron ver. Sí, sí, creo que sí, sí. Pero Aquí. bueno, sumamente interesante todo lo que nos compartes. Y bueno, ahí están nuevamente tus números. Si no se los Este, paso. sí, comentábamos que muy interesante todo lo que nos compartes porque bueno, nos habla de ese conocimiento y esa apertura de que pudiéramos tal vez pasar desapercibido, ¿no? Toda esa movilización de la sociedad civil. Y lo interesante que es cómo surge el surgimiento, ¿sí? La génesis de ese movimiento, de esa figura que va tomando, se va conformando, ¿sí? Yo veía hace algunos meses, hicieron un reportaje y, por ejemplo, una asociación civil que se formó a partir de las familias que perdieron su vivienda en los temblores de la Ciudad de México, ¿sí? O sea, hubo algo en común que para poder ahora sí que hacer la gestión, el trámite y no ser desgastante de manera individual, se conforma en un grupo y entonces tiene una mejor y mayor representatividad. Eso por decir alguna. Tú hablabas hace un momento de toda esta movilización de la discapacidad. Obviamente, padres de familia, familiares se integran y así van surgiendo una diversidad de asociaciones. Y bueno, adelante si tienen alguna pregunta que nos quieran compartir, algo que esta charla, que esta interesante representatividad a nivel internacional de las asociaciones, a nivel nacional, les haya a ustedes permitido, o les propicie alguna duda o una inquietud. Adelante, con toda confianza. Yo quiero, antes de las Sí, preguntas, si hubiera preguntas, enseñarles algo que es un instrumento importante también para quien se dedica al trabajo social que tenga que ver con áreas de discapacidad, porque aquí les dejo una norma que se aprobó este 2 de febrero y que ya está publicada. A ver si la podemos ver, para que tomen nota de la norma y quienes la quieran ir revisando. Supongo que va a haber un espacio de certificación de la norma. Esta es una de las primeras normas en materia específica de discapacidad
que tiene que ver solamente con discapacidad, porque tenemos normas que tienen que ver con el trabajo, tenemos normas que tienen que ver con la educación y con la salud en materia de discapacidad, pero en específico para personas con discapacidad me atrevo a decir que es de las primeras normas, de no más de 3 normas en específico. Es la norma oficial mexicana en materia de certificado, publicado, aprobado este 2 de febrero. 6 años de propuestas de la sociedad civil. La sociedad civil cambia políticas públicas, la sociedad civil cambia políticas empresariales, tiene muchísimos espacios para su aplicación y esta, la famosa norma 039, impacta directamente en asuntos de asistencia social, inclusión laboral, inclusión educativa, accesibilidad, cultura, deporte y reconocimiento de las personas con discapacidad. Para aquellos que se dedican a estos temas en el trabajo social, instrumento importantísimo histórico surgido de la sociedad civil. Eso es lo que puede generar la sociedad civil. En la amplia defensa de los derechos, esto es lo que podemos lograr más adelante para cualquier tema, no solo para la discapacidad, ¿no? A ver, ahora sí ya. Muy bien, Carlita, pues excelente, definitivamente, pues está recién aprobada esta norma. Y pues sí, los que trabajamos, pues no solamente trabajo social, ¿no? Lo que trabajamos con la sociedad en general, requerimos tener un conocimiento pleno de todos estos insumos, esos elementos que nos van a permitir entonces un desempeño laboral, de impacto. Bien, dudas, comentarios. Por aquí tenemos dos comentarios. Guille, bueno, felicidades, Carlita. Un saludo fraterno desde Puebla. Aquí está Guille acompañándonos. Y también está una amiga, una colega de Nuevo León, María Isabel. Qué gusto que nos acompañes. María Isabel Vadillo Yáñez. Felicidades, gracias por compartir su experiencia y conocimientos en este tema. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias. Saludos a Puebla, a Monterrey, a mis compañeras del doctorado que están aquí. Muchísimas gracias. Sí. Bien, hubo una parte que a mí me llamaba la atención. Al inicio de la conferencia decías, nos estamos quedando atrás en el ámbito de los voluntariados, ¿sí? ¿Qué recomendarías tú a todos los que estamos aquí presentes? En muchas ocasiones cuando escuchamos voluntariado, tenemos una idea de lo que pudiera ser voluntario. ¿Qué nos puedes compartir tú en ese sentido? Hay ¿Cuál un sería la valía de poder realizar actividades de voluntariado? Hay un grado de participación en el voluntariado, de disposición también, porque no olvidemos también que aquí involucra un trabajo emocional fuertísimo. Últimamente, de todo esto que hago, hay una actividad que estoy haciendo que creo que se va a llamar el 14 de febrero todo el año, porque nosotros hacemos mini donas de chocolate y las regalamos a cualquiera que nos pida. En diciembre nos dijeron, quiero para una novena, sí, ¿cómo no? Vengas a buscar. En tanto tenga posibilidad puedo hacerlo. Porque el desgaste emocional de ver problemáticas a veces intensas, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Eh, He tenido la oportunidad, desgraciadamente, de ver problemáticas profundas que tienen que ver, no sé, con temas de violencia en virtud de género muy agresivas. La discapacidad también hay una doble, triple o no sé cuánta victimización. De pronto vives discapacidad, pero eres mujer, pero eres indígena, pero no hablas el idioma, pero vives violencia política. Entonces, el grado de compromiso que tú tienes en el voluntariado implica y debes saber cuando alguien entra hay diferentes grados, ¿no? Hay desde el que hace algo por su vecino, hay desde el que quiere ir a limpiar una propiedad y lo voy a hacer y ya no voy a hacer nada más, o lo voy a hacer una vez al año o cuando se requiera y punto, no quiero saber nada más. Hay un grado de compromiso que implica acercarse a una organización y si yo quiero trabajar con ustedes, ¿qué puedo hacer? Siento que es necesario hablar, tener un discurso, un speech muy bien planteado para quien quiera hacer voluntariado. Si logramos convencer el voluntariado a otra persona, pues ya lo hicimos. Pero también tenemos que ser conscientes que las personas que hacen voluntariado también pueden tener un espacio de trabajo importante, ¿no? Eh, Claro. no sé cuántas trabajadoras sociales egresan y cuántas psicólogas egresan de las escuelas, no tengo el dato,
me imagino que son muchas, y me imagino que todas están buscando un área, un espacio de trabajo donde realizar su profesión. Porque además son profesiones que tienen mucho que ver con la vocación. No, no lo puedes hacer si no hay vocación y si no hay empatía. Entonces, son algunas de las profesiones muy requeridas en el voluntariado de las organizaciones. Pero muchos no saben que tienen la obligación de entregar un salario y muchos no saben que pueden percibir un salario a través de una actividad de voluntariado, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos muy claro eso, porque también es atractivo para quienes tienen el deseo de hacer voluntariado, pero no tienen a veces los recursos económicos ni siquiera para trasladarse de un lugar a otro. Y no hablemos de hacer disposiciones en efectivo para comprar algunos insumos, despensas, médicos, no sé. Hablemos del propio transporte de la persona, de los alimentos de la persona, para que pueda hacer el voluntariado. Entonces, tenemos que tener seriedad en el tema económico y la aportación de salarios, porque no es que una cosa es ser voluntario y otra cosa es dejar ahí mi vida, mi tiempo, mi espacio y mi salud, porque lo único que estaríamos haciendo es acrecentando el problema. Es muy importante también estos espacios donde podemos difundir. La primera y la segunda conferencia me enamoraron porque nosotros podemos ver, dicen que de la vista nace el amor, y la difusión de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y los espacios para poderla difundir son importantísimos, porque nosotros no sé quién ha escuchado de Greenpeace, quién ha escuchado de Save Children, pero ¿qué han escuchado, por ejemplo, de la organización que se presentó el primer día? Sí, ya la habían escuchado. Yo escuché muchos, yo no sabía lo que hacían, yo nunca había escuchado tu trabajo. Entonces es importantísimo. Por eso hablaba de la sistematización en estas áreas, ¿no? Porque también tenemos la obligación de ir documentando, de ir publicando, de tener una página oficial, difundir en redes todo lo que hacemos, porque ahí es cuando nos van a decir, ¿yo qué puedo hacer también para colaborar? En esta página donde les enseño la norma hay un botón importantísimo. Tú le das a ese botón y dice, quiero pertenecer a la organización. O sea, ¿cómo abrimos cómo permitimos que entren si no abrimos la puerta? Tenemos que Claro. abrirla y tenemos que enamorar a los voluntarios también, ¿no? Muchas gracias. No sé si esto contestó. Sí, adelante, Leti. Hola, Leti. Hola. Bueno, yo siento también que es una parte, esta parte de los voluntariados sí es muy, bueno, para nosotros como vamos a enfocarnos como trabajadores sociales, ¿no? Ujú. Siempre los maestros nos hablan de que tienes que ir a hacer, por ejemplo, nosotros hicimos las tres, hicimos casos, hicimos grupos, hicimos comunidad. Desgraciadamente, creo que ya no es así, la currícula ya no lo permite, tienen que elegir alguno, cosa que me parece muy mal, porque especializarte en algo no quiere decir que te pierdas la experiencia de lo demás, no sabes si te gusta si no lo pruebas. Entonces, considero que eso también como parte de un voluntariado, como decía Carla, es muy importante, ¿no? Probar y saber si te gusta, si te nace. Desgraciadamente nos programan, y digo nos programan porque en los maestros, tal vez sin el afán, siempre es de, tienes que buscar un trabajo bien remunerado, tienes que buscar esto, tienes que buscar meterte a esto. Conozco 80 miles de trabajadores sociales que buscan educación y salud, educación y salud, educación y salud. Y si no es en educación y salud, se muere. O sea, entra en una depresión, no me han dado una plaza, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? El área de trabajo es inmensa. ¿Y cómo conoces un área de trabajo? Yo siento que precisamente bajo esos voluntariados. Los voluntariados son completamente importantes. Otra cosa es que nos han enseñado a ser empáticos, pero sin ser empáticos. Porque lo primero que te dicen es, no te puedes involucrar con el paciente, porque seguimos llamando pacientes a las personas con las cuales tenemos una relación, queramos o no, siguen siendo pacientes. Entonces, si yo no me puedo involucrar con el problema y no busco más allá de las instituciones públicas, es porque así me lo han programado, digámoslo así. Así nos han enseñado, o ahora siento que los jóvenes con la apertura que tienen en TikTok, en YouTube, el ya autogestionar su forma de pensar,
pues tal vez esta parte de los voluntariados tenga un poco más de fuerza y a lo mejor, y obviamente Carla no me dejará mentir, que hemos tenido personajes de todo tipo en la asociación, en el colegio, que te dicen, no es que si yo hubiese sabido cómo era esto antes hubiese venido, ¿no? Y entonces el no, el dejar que que las personas en general dejen de pensar. Yo sé que es muy importante pensar en el dinero, pensar en qué voy a hacer, pensar en cómo lo voy a hacer, pero creo que esto puede ser y hay que demostrar que puede ser una actividad secundaria, que no tenga nada que ver con tu ingreso. Pero pues está muy padre salir de trabajar y pues estás cansado, estás aburrido y, pues irte a acostar y irte a ver la tele o salir con la familia, pero ¿por qué no involucrar también a la familia en este tipo de cosas? No existe N cantidad de voluntariados que se puedan hacer en familia. Y se Yo, vuelven también una actividad, creo yo, que da para mucho más y que se puede empezar, pues yo creo que a fomentar eso, ¿no? Que sí es importante el ganar, pero también es importante el dar. me permite, Leti, yo hablaba antes del paradigma del amor, que el voluntariado surge a veces porque vives la condición o porque alguien que quieres mucho vive la condición. Hay otro tipo de voluntariado y hay otro tipo de paradigma, el del conocimiento, de la concientización de las problemáticas que nos están afectando. Ya no podemos hablar de la Agenda 2030 porque ya llegó la Agenda 2030, ya como que ya no cumplimos con la Agenda 2030, pero no estamos entendiendo que los problemas medioambientales nos están afectando, que estamos viviendo una generación de extinción de especies importantísima, ¿no? Pero lo que dice Leti, a pesar de que es cierto, es importantísimo involucrarnos con las personas emocionalmente, también es importante que ese involucramiento esté contenido. Si las organizaciones tenemos que tener las herramientas a través de los profesionales que puedan ayudarnos a meternos en una problemática y a salir de la problemática cuando tenemos que salir. Esto como cualquier trabajo, porque incluso no es voluntariado nada más, es trabajo de voluntariado, ¿no? Como cualquier trabajo, pues debería merecer o debe merecer una aportación económica, un salario como tal, pero también tiene que contar con todas las herramientas. Estamos tocando fibras muy sensibles, emocionales, y si no tienes en tu organización esa capacitación para la contención emocional, te vas a quedar con el problema, te lo vas a llevar a dormir. Y hay una cosa que es un principio básico del trabajo de voluntariado. Primero tienes que sustentar tus necesidades económicas, tus necesidades alimenticias, incluso tu imagen, tienes que estar bien, tienes que verte bien, tienes que comer bien, tienes que tener lo mejor, tu familia tiene que estar bien y después te tienes que dedicar. La persona más importante que tienes que atender y las necesidades más importantes que atender son las propias. Y además, algo que muchas veces se discute en el trabajo voluntariado. En el trabajo voluntariado dice el Centro Mexicano de Filantropía, como te veo, te doy. No lo dice así, lo dice con palabras un poco más fuertes. Te veo mal, te doy mal. Entonces, si te veo bien, en la medida que yo te vea bien, te voy a dar bien. En la medida que cuides a los voluntarios que tienes, te voy a dar bien. En la medida que tengas una oficina limpia, equipada, con un trabajador social, un procurador, un psicólogo, te voy a dar bien. Y ese es lo que yo quería dejar. Se vale también no querer hacer voluntariado, porque dicen también que mucho ayuda al que no estorba, ¿no? Pero es importante abrirse y escuchar la concientización de los problemas actuales. Muy bien, y algo igual aquí importante, ¿no? Eh, Leti hacía la mención de esa programación, se podría decir, ¿no? Muchos, yo me incluyo. Termino mi licenciatura y estás pensando en una búsqueda laboral institucional. O sea, hacia ahí se cierra. Y en muchas ocasiones esa mirada o esa óptica va hacia dos sectores, salud, educación. Pero estamos realmente, bueno, la mayoría de que estamos aquí, creo casi todos, somos trabajadores sociales y tenemos una diversidad de campos de acción. Entonces, en la apertura de esos campos de acción, o en esa amplitud, pues tenemos ahora sí que un privilegio y una ventana de oportunidades. Ahora,
¿Qué es lo trascendental también de estas asociaciones civiles y el voluntariado? La experiencia, el conocimiento. Escuchaba yo, esta semana leía, es que, ¿cómo puedo conseguir trabajo si no tengo experiencia? ¿Cómo hago mi currículum vitae? Y hablando de un voluntariado, pues es experiencia, definitivamente, es aprender. Y por otro lado, una misma asociación civil, como decíamos, se crea a partir de un objetivo, de un interés en común. Y se empieza esa búsqueda y esa indagación. Hace un momento, por ejemplo, Carlita, nos presentabas una diversidad de páginas, de ventanitas, y aquí nos decías, mira, aquí te dice qué es la gestión del conocimiento, cómo se conforma, cuántas hay, dónde hay, cómo están. Es búsqueda de conocimiento. Entonces, Monique lo hacía al principio. O sea, yo quería hacer esto y empecé a ver cómo lo hacía. O sea, empezar a ver que no somos los únicos, que hay tantas asociaciones civiles. Yo, por ejemplo, hace años llegó a mis manos un directorio de asociaciones civiles en Campeche. Yo dije, había escuchado tal vez dos, tres de ellas y las demás dije, ¿dónde están? No las conozco. Entonces, realmente hay muchas asociaciones civiles que padecen también por la falta de recursos, y no estoy hablando de recursos económicos, sino de recurso humano, de recurso intelectual, y que en muchas ocasiones nosotros pudiéramos nutrirlo. O sea, es un trabajo en conjunto. Recibimos y también pudiéramos dar, ¿no? Eso por una parte. Entonces, cuando hablamos de un trabajo independiente y desde las asociaciones o con las asociaciones, pues nos abre ese panorama de todo lo cuanto se puede realizar. Ahora, el tener una figura jurídica, el ya ser una asociación civil, pues es un respaldo. Y como hace un momento lo mencionabas, hablabas de estatutos, hablabas de objetivos. Eso es lo primordial, porque aparte, ahí estás sentando las bases de todo lo que se puede hacer. Y anualmente hay muchas convocatorias que dan esa apertura. Pero si no tengo una figura moral, no tengo esos estatutos bien planteados, a veces incluso el mismo estatuto te limita y no puedes participar, ¿verdad? Entonces, ahorita que nos hablabas de cómo se brindó esa asesoría, pues es fantástico. Y es importantísimo que sepan que hay muchísimo recurso para el trabajo de la sociedad civil y sus voluntarios, pero es indispensable tener las herramientas necesarias. No todas las organizaciones merecen de alguna forma la pena constituirlas, pero aquellas que tienen la responsabilidad de hacerlo, tienen la responsabilidad de hacerlo bien, generar esa bitácora de experiencias, generar esos productos generados de documentación y todo de su propio ejercicio, pues abonan muchísimo a que en el manifiesto de interés de todas esas participaciones, incluso internacionales, que tienen muchísimo recurso económico para sus acciones, tengamos mucho más oportunidades. Las organizaciones como el Banco Interamericano, la misma ONU Habitat, prefieren trabajar, no prefieren, obligatoriamente trabajan con organizaciones de la sociedad civil y muy poco con organismos colegiados, debo decirlo, ¿no? Es de su interés primordial las organizaciones de la sociedad civil. Yo llegué a trabajar con ONU Habitat y yo dije, me van a abrir las puertas por el Colegio de Arquitectos. Y fíjense que no, yo entré a ONU Habitat a trabajar precisamente por el Centro de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por el trabajo voluntariado que habíamos hecho, por el conocimiento que generamos. Y el recurso viene en dólares y viene vasto, ¿no? Entonces, irónicamente también en la pandemia sobrevivimos aquellos que trabajamos sociedad civil y que teníamos esa oportunidad de demostrar nuestra constituidad, nuestro ejercicio legal y transparente para poder adquirir proyectos culturales diseñados específicamente para nuestros beneficiarios. Yo recuerdo que en la pandemia logramos beneficiar a más de 15 proyectos culturales, les hicimos el proyecto, presentamos el proyecto y ellos pudieron subsistir económicamente a través de esos recursos. Por eso es bien importante y sobre todo lo que acaba usted de mencionar, el conocimiento que generamos no solamente se gestiona al interior, se tiene que compartir. 400 asociaciones
Yo en Ciudad del Carmen logré presentar a 83 asociaciones y alguien se levanta y dice, estoy cansado, yo quiero que nos digas las ventajas de lo que vienes a hacer. Y yo le digo, oye, ¿conoces a tu compañera? Sí, tú estás recopilando, tú estás recaudando croquetas para perritos o ropa para poder hacer donaciones, pero ella está buscando a quién donárselas. ¿Y tú sabías que ella está buscando a quién donárselas? Dice, pues no lo sabía, porque no se conocen entre ustedes, porque no saben lo que están haciendo. Yo también, maestra, sería buenísimo poder hacer un espacio como este, pero de únicamente presentación de organizaciones de la sociedad civil y quien quiera entrar para ver qué es lo que estamos haciendo en presentaciones de 4 minutos y decir qué estás haciendo tú. Y si logramos reunir 10, va a ser fabuloso, pero que tengamos ese directorio, en alguna ocasión yo lo organicé con Leti y con Manuel y con mis amigos y se quedó el directorio, pero no logramos hacer como tal un espacio en el que vamos a decir, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto, yo me dedico a esto, y tener esas acciones de primera mano, lo que estamos haciendo, y poder más adelante compartir el conocimiento, pero compartir lo que gestionamos. A veces, por ejemplo, el Banco de Alimentos, un día me dice el Banco de Alimentos, Fundación Lala, me da no sé cuántas toneladas eran, no sé si alguien recuerda aquí, toneladas de productos lácteos, pero esas toneladas de productos lácteos tienen una fecha de vencimiento próxima, lo que implica implicaba un movimiento vehicular importantísimo y una movilidad importante para poderlos entregar. Afortunadamente yo ya tenía un directorio de asociaciones y yo ya sabía quiénes tenían vehículo y quiénes tenían departamento, porque además nos llega la donación en Semana Santa, 3 días antes de salir de vacaciones, y se iban a quedar toneladas de producto lácteo en las bodegas echándose a perder. Y lo movimos y tuvimos éxito e incluso tuvimos un premio a nivel nacional que se nos entregó en Los Pinos por ese movimiento que hicimos de productos lácteos. ¿Pero por qué? Porque yo sabía que tú lo necesitabas, tú asilo, tú persona que trabajas para personas con discapacidad, tú que atiendes mujeres en zonas vulnerables. Fuimos a las comunidades porque ya lo teníamos. Entonces, todo eso que se está perdiendo, sí necesitamos un espacio como este para poder volver a traerlo y decir, órale, nosotros hacemos esto y a veces tengo esto y no sé qué hacer con esto y ustedes tienen a quién dárselo o cómo manejarlo o cómo propiciarlo. Capacitaciones importantísimas que vienen yo me acuerdo yo cuando estuve trabajando en Japón, uno de mis, con la Universidad de Japón, no en Japón, uno de los doctorantes me regaló capacitación para personas que estaban estudiando en ese momento en la escuela donde yo daba clases. Capacitación importantísima, valiosísima, capital intelectual muy valioso para jóvenes que se estableció así a través de la sociedad civil, porque yo hice una acción de voluntariado con la universidad. No cobré nada por esos servicios porque no había cómo transferir económicamente, pero ellos me devolvieron capital intelectual y en ese momento yo tenía unos alumnos a quienes se las podía dar, pero la pude haber compartido con muchísimas más personas si hubiera estado activa en ese momento, ¿no? Muy bien, pues excelente, excelente, Carlita. Bueno, aquí tenemos igual felicitaciones de Margarita Gallegos, de Chetumal. Felicidades, Carlita, por compartir tu conocimiento y experiencia. Gracias. Rosa Laura, excelente tema, Carlita. Un abrazo desde Puebla. Y bueno, pues yo creo que ha sido una excelente jornada el poder platicar y nos apertura mucho más la idea y la importancia de las asociaciones civiles. De verdad, en el estado de Campeche existen diversas, muchas. Es cuestión también de poderlas ubicar. Y yo creo que las dos propuestas que nos estás compartiendo son muy atinadas, ¿sí? Y factibles de poderlas realizar. ¿Algún comentario que quieran realizar? ¿Algún? Nada, nada, ¿todo bien? ¿Cómo ves, Margarita? ¿Qué te pareció, Margarita Gallegos? Está cerrado tu micro. Yo tuve la oportunidad de participar en una asociación que es de salud pública. Estuve como secretaria de finanzas, una experiencia bastante importante e interesante. Y sí, invito a las que tengamos nuevamente oportunidad de hacerlo. Perfecto, claro que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí supongo que creo que es Rebeca, dice una excelente ponencia, gran conocimiento que nos compartes en asociaciones civiles. Desconocía mucho de este tema.
Muy buena exposición. Hemos dejado de lado el tercer sector. Muchas felicidades, que sigan los éxitos. Y algo muy importante, las instituciones se ven rebasadas, ¿sí? Existe ya hay un Estado de Derecho y se atiende el bienestar de las personas, pero es insuficiente lo que pueden hacer las instituciones, por una parte. Y por la otra, hay necesidades muy específicas que tal vez desconoce la parte institucional, y una forma de hacerlas de manifiesto es precisamente a través de las asociaciones civiles, de esa integración, pero ya con una figura. ¿Sí? Entonces es muy importante toda esa parte que estamos abordando, y para todos nuestros, que tenemos aquí varios colegas que están estudiando trabajo social, pues que tengan toda la claridad y el panorama, y que no nos podamos cerrar solamente a una parte institucional. Por ejemplo, tengo un colega, él es de Motul, Yucatán, y él trabaja en una fundación, pero en comunidades rurales, vinculando lo que es la cultura y la comunicación. Entonces, hay una diversidad de opciones y de alternativas que se pueden realizar. Muy bien, si no hay ningún otro comentario, con esto cerraríamos el día de hoy con esta tercera conferencia. Muchas Muy bien, gracias, maestra Marlene, Carlita, pues te agradezco infinitamente que nos hayas compartido todo esto. Y bueno, si hay interés de estas otras capacitaciones, pues por supuesto que tomamos en cuenta para próximas actividades. Fuerte abrazo, cuídense mucho, y tenemos una cita la próxima semana con nuestra última conferencia. Fuerte abrazo.